Buenas noches, amigos de La Otra Realidad. Gracias por estar conmigo otro viernes aquí en esta serie de ediciones especiales que estamos transmitiendo a través de nuestro Facebook Live y que luego pues se van a dar diferidos a través de mi canal de YouTube, ya editado, ¿no? Si hubiese algún fallo con la señal, como ha sido recurrente en los últimos tiempos acá en el área metro donde estamos, en la zona de San Juan. Así que le agradecemos muchísimo que estén conectados conmigo acá, que siempre nos brinden su apoyo y que quieran ver más allá de lo aparente, de lo que pues regularmente nos hacen creer que son las cosas y de cómo las podemos tal vez asimilar para tomar decisiones asertivas, inteligentes, en pro de nosotros, nuestras familias, ¿no? De la comunidad, del pueblo. Lo importante aquí es el pueblo, no son los gobernantes. Es la seguridad del pueblo, es la seguridad de cada uno de nosotros los ciudadanos, acá en la isla de Puerto Rico, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, o sea, China, Rusia, Japón, Latinoamérica, donde quiera que sea, donde existan seres humanos. Recuerden que todos somos ciudadanos de este planeta Tierra. Nuestro partido debe ser la humanidad, no debe ser nada en particular, grupos ideológicos o inclusive la miopía nacionalista que a veces pues ciega a mucha gente, y eso es parte, ¿no?, de lo que divide por segmentos este planeta en una lucha fratricida entre tantos seres humanos. Así que vamos a comenzar esta exposición de esta noche nuevamente, como siempre hemos hecho en nuestro estilo, a través de La Otra Realidad, como siempre un programa de corte ecléptico y enfocando, ¿no?, los diferentes asuntos, especialmente lo que está pasando acá en nuestro mundo en estos momentos. Hoy vamos a hablar de varias cosas interesantes y claro, vamos a hablar también de varios reportes y documentos que tienen que ver con la situación de la pandemia y el papel que ha jugado inclusive la inteligencia militar de los Estados Unidos tratando de prevenir a Casa Blanca, al Pentágono y a todos los que tengan que ver dentro del sistema federal de seguridad nacional para que tuviesen algún tipo de previsión, ya que desde el mes de noviembre del 2019 ya habían reportes sobre esto específicamente y lo que podría haber, las consecuencias directamente, no únicamente inclusive con las tropas estadounidenses que están ubicadas en Asia, cerca de China, cerca de sus fronteras, sino inclusive acá en Occidente, en el continente y en el resto del mundo occidental. Así que hay muchas cosas que se supone uno no deba saber o que meramente pues pasan desapercibidas porque los medios de noticias o no tienen acceso o meramente no las cubren. En este caso sí, se ha cubierto parte de esta información, se está liberando estos reportes y esto es lo que tenemos que saber todos nosotros, ¿no? Es importante que podamos escudriñar, ¿no?, la información, poder descartar lo que es desinformación, lo que es amarillismo, lo que realmente no tiene fundamento, y yo siempre trato ¿no?, de recalcar precisamente en ese asunto, de que despertemos a este marasmo a veces que hay demasiada información, ¿no? Hay, como diría yo, un overwhelming de información, tanta cosa, y a veces es difícil poder uno dilucidar, ¿no?, detrás de todo este mare magnum de cosas, qué realmente es cierto, ¿no?, qué informaciones pueden ser verificables o sean, qué sé yo, que no sea parte de la manipulación que se juega para tratar de controlarnos y llevarnos, ¿no?, por un camino específico dentro de este cambio radical que está sucediendo en estos momentos. En nuestro programa siempre ha sido diferente a todo lo que usted ve o escucha. Nosotros tenemos nuestro propio estilo y aunque en estos momentos no está conmigo mi colaborador, el ingeniero Orlando Pla, por la situación que estamos viviendo en Puerto Rico y probablemente en el 90% del planeta de separación social y el toque queda que aquí se aplica en la isla, pues aún así siempre hemos mantenido, ¿no?, la información y hemos estado siempre yendo directamente a los puntos neurálgicos que nos puedan poner a pensar más allá de lo aparente, de lo que se debe creer. Bueno, comencemos brevemente algunas notas acá en Puerto Rico. Yo creo que es importante para los locales aquí que sepamos qué está pasando en nuestro país. Ya los centros noticiosos nos han dicho que hay 12 médicos infectados con coronavirus, que falleció un pediatra aquí en Puerto Rico por coronavirus, que su esposa, que también es médico pediatra, no está infectada aparentemente. Parece ser que sí le hicieron las pruebas de rigor. Por otro lado, otro puertorriqueño también falleció en la Florida, en aquel caso un ginecólogo, por coronavirus 19. Aparte de los 12 médicos que están obviamente infectados, 3 de ellos están hospitalizados y uno está grave, ¿no? Uno está obviamente con un respirador, así que no se garantiza su vida. Está como tantos otros pacientes de coronavirus. Recuerde que esto no discrimina ni por profesión, ni por sexo, ni por edad, ni por grupo étnico. Esto no es cuestión de, como algunos creen, que está diseñado mera y exclusivamente a eliminar unos sectores genéticamente cualificados o clasificados para esto, o a grupos étnicos, aunque de eso vamos a hablar en un momento también, sobre las investigaciones que se están haciendo en la Universidad de Cambridge, directamente sobre armas biológicas diseñadas, armas de diseño biológico, cosa que hemos hablado por tantísimos años, porque desde la época de George W. Bush, ¿no?, cuando Dick Cheney era vicepresidente de los Estados Unidos, ya Israel, inclusive Australia, tenían proyectos para armas biológicas de diseño. Es decir,
específicamente preparadas para afectar un genoma específico, ¿no? Un grupo étnico, una serie de codificaciones genéticas en grupos selectivos, y esto no es nuevo. Si usted pues gusta buscar sobre esta información, explore. No explore obviamente en ciencia amarillista o pseudociencia, ni tampoco busquen gente que siempre están haciendo este tipo de blogs sensacionalistas o este tipo de videos sensacionalistas donde la información, pues cuando uno empieza realmente a escudriñar y a buscar más allá de lo que ponen, te das cuenta que es algo que se especula o que meramente se sacó de contexto, que no se entendía inclusive cuál era la información correcta en todo esto. Así que tenemos que saber, como he dicho tantísimas veces, separar el grano de la paja. Aparte de estos 3 médicos que están hospitalizados, que son parte del grupo de 12, de la docena de médicos infectados en Puerto Rico, hay 53 enfermeras y enfermeros que también están contagiados. Por otro lado, también tenemos enfermeros que están abandonando la isla de Puerto Rico, nuestra isla, porque han sido despedidos de los hospitales donde están trabajando. Pero mientras digo esto, hay algo que tengo que señalar que es una alerta roja a lo que está pasando en Puerto Rico. Y esto es importante, bien importante, ¿no? Importantísimo que lo sepamos. El Hospital Auxilio Mutuo está pidiendo un SOS, ¿sí? Primero, porque no tienen mascarillas. El personal médico, enfermeras, médicos, técnicos, los que trabajan allí, no tienen mascarillas en ninguna clase. De hecho, se les llevó unas mascarillas que... del modelo 2201N95, que es la que se usa a nivel médico, son unas que son completas también. Estas mascarillas que le han llevado al Auxilio Mutuo, porque no habían ya ninguna más, son de un paquete o de un grupo de mascarillas que eran del 2010, me explico, que expiraban en el año 2010, hace 10 años que expiraron. Usted sabe muy bien, si ha estado atento y atentas a las noticias que se han estado divulgando a través de los medios en los Estados Unidos, que gran parte del material, el 90% de todo el material que tenía FEMA almacenado para este tipo de emergencia estaba podrido y estaba dañado. Tenía hongo, ya estaba expirado. Bueno, ¿se acuerda usted del almacén allá en Ponce? Y tantas otras cosas más cuando se hablan de lo que se almacenó después de los huracanes. Pues póngase a pensar usted desde la época del H1N1, guardado todo eso ahí, hombre, desde la pasada década, guardado ahí, para que entonces algún día, tal vez, a lo mejor, quién sabe, se sacara y se utilizase por el personal médico en una emergencia. Esto ha habido que votarlo, y usted sabe muy bien que hace 2 semanas atrás, estados, ciudades de la nación norteamericana estuvieron devolviendo y eliminando este material que estaba, para colmo, contaminado. Así que vamos a echarle ojo a eso. Luego el Auxilio Mutuo, pues bueno, no hay mascarillas, no hay suficientes respiradores, no hay pruebas de ninguna clase, no hay pruebas para hacerle a la gente. Allí no tienen pruebas para los que llegan enfermos. Había precisamente un laboratorio privado que también se ha quedado sin pruebas. En pocas palabras, si esta es la radiografía de lo que está pasando en los hospitales privados de Puerto Rico, no sé cómo están los hospitales públicos, es preocupante. Y debemos, obviamente, alzar la bandera, ¿no? Y empezar a llamar a viva voce que esto definitivamente es una crisis total y completa, porque si no se tienen los recursos, no hay forma y manera. Es inútil cualquier esfuerzo de mantenernos a nosotros aislados, totalmente fútil. Así que, si no responde el Estado, tanto el gobierno estatal como el gobierno federal, como el Departamento de Salud, que obviamente es lo que representa al Estado aquí en Puerto Rico, pues no hay forma o manera que nuestro personal médico no se enferme, no se contagie, y que pueda atender definitivamente esta emergencia como es adecuado, como se necesita que se atienda. Así que esto es prioridad. No las campañas primaristas, no las elecciones, que aquí en rayos le importa eso, a nadie le importa, para que los políticos caigan en tiempo y se dejen de sandeces. A nadie en el país, nadie le importa un pepino angolo las elecciones y un pepino angolo las primarias, ni en el norte, ni aquí, ni en Estados Unidos, a nadie, ni aquí. Bueno, hasta Bernie Sanders se fue. Así que dése cuenta usted que si Bernie se fue y tanta gente se va a quitar, porque esto es obviamente una emergencia nacional. Las prioridades son prioridades. Así que lo del Auxilio Mutuo debe resolver si es ya. Es ya. Hay vidas humanas en juego. No solamente el personal médico que está allí, sino los enfermos que llegan. Así que vamos a ser conscientes. Vamos a ser patria. Vamos a despertar del marasmo y de toda la tontería. Si no se tiene la capacidad, si no se tienen los equipos, si no se tienen los recursos, pues mire, mi amigo y mi amiga, deleguen quien puedan hacer el trabajo. Si es que en Estados Unidos no hay suficiente equipo, como vemos que en la ciudad de Nueva York no lo hay tampoco, ni en otras grandes urbes norteamericanas que están enfrentando la debacle del COVID-19, pues bueno, entonces vamos a tener que usar otro tipo de método. Vamos a tener que reinventarnos en el camino, porque los sistemas que habían para bregar con la emergencia no funcionan. Los sistemas que habían de emergencia, los disqueplanes, si alguna vez existieron, para enfrentar esta situación, están inoperables. Totalmente inoperantes. Así que vamos a hablar como es a calzón quitado y claro, ¿no? Aquí yo vengo
como siempre he dicho, sin eufemismo, sin ningún tipo de agenda escondida. Yo soy franco y directo. Yo no pertenezco a movimiento ideológico ni político alguno en este país, y menos a algún partido. Bueno, todo eso es importante dentro de las cosas que tengo hoy para platicar con ustedes, y obviamente la situación global, lo que está pasando en el mundo. Aparte que, como he dicho, vamos a tocar dentro de un rato la serie de reportes y documentos que se han liberado, inclusive de los think tanks, de los tanques de pensamiento, que están tratando de diseñar cómo y de qué forma Estados Unidos va a poder abrir nuevamente. Usted sabe muy bien que ha salido en la prensa hoy que el presidente Donald Trump está repensando y que está esperando que los expertos en la materia le digan, hombre, ¿cuándo es que realmente se puede abrir el país? El país no se va a poder abrir en un mes ni en 2 meses. Vamos a ser francos y directos. Los que saben de este asunto en particular, los que están analizando todos los datos que continuamente están llegando, los que ven la curva, que algunos dicen que está bajando, eso es una mentira. El presidente Trump empezó a hablar hoy cosas que están fuera de la realidad. Bueno, esa es su costumbre, pero ya ante los hechos no hay obviamente ficción alguna, ni demagogia alguna, ni política ni propaganda alguna que usted pueda convencer a la gente de lo que está viviendo en carne propia. Así que olvídense del cuento chino, a los políticos del norte, a los políticos locales. Ajá, eso no funciona ya. Y déjenme decirles, les advierto algo porque es la realidad. 1 mes o mes y medio más de encierro va a llevar a la desobediencia civil en Puerto Rico y a la violación de leyes, a violaciones de todo tipo de toques. Y como hemos mencionado esto y lo hemos explicado hasta la saciedad, definitivamente los sistemas de seguridad y los sistemas de responder o de respuesta rápida están comprometidos ya. O sea, pocos recursos aquí. Cuando la gente ya después de esta quincena no tenga dinero, empiece obviamente las necesidades directas sobre miles y miles de hogares puertorriqueños y miles, probablemente cientos de miles de puertorriqueños que no puedan conseguir, ¿no?, su modus vivendi, ¿no?, su comida, su arroz, su habichuela de todos los días, vamos a tener problemas bien grandes en la calle. Y esto no me lo imagino yo, ni es una paja mental. Eso son cosas que se han estudiado, óigame, por décadas en diferentes situaciones que han surgido en diferentes partes del mundo, bajo diferentes sistemas de gobierno, culturas, grupos étnicos, desastres, guerras civiles, todo tipo de escenario. Y esto se ha estudiado hasta la saciedad, inclusive por los think tanks en los Estados Unidos, desde Rand Corporation, Brookings Institute, el Instituto Aspen y muchos otros más de los que vamos a hablar hoy precisamente, que han dado reportes, dan obviamente una serie de planes A, B, C, D, E sobre el manejo de esta situación, y todas estas cosas han sido observadas por años. Se han hecho reportes que se tienen específicamente preparados en caso de que estas situaciones sucedan. Así que vea más allá de lo aparente. Vamos a salir de la monotonía, de la cajita, ¿no?, del cuadrángulo, o obviamente donde nos tienen encajonados todo el tiempo, donde pensamos que las cosas están bajo control, o que hay alguien ahí maravilloso, o un grupo increíble que lo puede solucionar todo chasqueando los dedos, cosa que no es real. Esto está fuera de control, no lo controlan los chinos. Inclusive, fíjese, para que despierte mi amigo y mi amiga, China está reportando prácticamente el mismo número de infectados desde hace más de una semana. Vea los números que está presentando China. Está en 81,000 y pico. ¿Desde cuándo? Busque, verifique. ¿Desde cuándo? Usted se da cuenta que mienten descaradamente, y que los reportes y los informes que hay determinan que es totalmente errónea esa información, y que la están dando adrede. China no tiene control ninguno, ni tiene cura, ni tiene vacuna, ni tampoco Cuba. Cuba, inclusive, acaba de dar un pronóstico, ¿no?, obviamente, el Departamento de Salud cubano, allá, los que están a cargo del Ministerio de Salud en Cuba, de que ellos esperan 4,000 infectados próximamente y más de 200 muertos. Eso es lo próximo ahora, lo próximo. Así que Cuba, que tenía disque la medicina, bregando vacunas, es todo, mi amigo, mi amiga, vamos a usar nuestras capacidades, vamos a usar la razón. Todo eso es propaganda política. La derecha hace propaganda política, la izquierda hace propaganda política, cualquier hijo vecino que está en la política la utiliza, y obviamente pues cambiamos información y cambiamos un sinnúmero de cosas de las que se supone la gente no deba saber, y las alteramos. Pues bien, una de las noticias que ha corrido, y que esto está desde el lunes, y es importante que lo sepamos, son las fosas comunes que se están cavando en Hart Island. Hart Island, esta pequeña isla, está frente allí al Bronx, en New York. Yo soy precisamente de Nueva York, de Queens, pero esto es frente al Bronx, donde hay muchísimos, miles y miles de puertorriqueños que viven allí. Ha dicho precisamente el estado de Nueva York, la ciudad de Nueva York, Ignacio y todos los que han hablado sobre esto, de que los números nos dan una enorme cantidad de hispanos infectados y muertos en la ciudad de Nueva York, y luego de afroamericanos, que ellos no se preguntan el por qué. Bueno, la pregunta no tiene que ser muy, qué sé yo, muy complicada contestarla. Simplemente hay que hacer un estudio social, ¿no?
buscar los trabajadores sociales y buscar qué es lo que ha ocurrido en esas comunidades en los últimos 20 años. Vamos a descubrir una serie de factores de constante que identifican el por qué los hispanos y los afroamericanos son los que más mueren y se contagian. Primero, servicios médicos paupérrimos. La mayoría no tiene obviamente planes de salud privados, así que no van a una sala de emergencia donde los van a tratar con prioridad en caso de que estén infectados, ¿no? Segundo, la pobreza, definitivamente. Tercero, desconocimiento, obviamente baja escolaridad en algunos casos. Cuarto, un gran grupo, esto es entre hispanos, un gran grupo de hispanos que son indocumentados, que tienen miedo de ir a un hospital porque los vayan a repatriar, que los vayan a sacar del país. Así que hay una serie de factores que son constantes, que hay que añadir pues otras variables. O sea que no es cuestión de hacer un nuevo proyecto que dentro de 10 años nos diga el por qué murieron más hispanos en Nueva York y más afroamericanos. Vamos a ir directamente al grano, al meollo de la cosa: pobreza. Una clase social obviamente oprimida, sin, digamos nosotros, facilidades de atención médica por falta de recursos económicos. A eso añade lo que usted quiera, lo que a usted le convenga, lo que usted crea. Pero esos son los datos reales del por qué esa comunidad es más afectada. No porque sean más débiles genéticamente, hombre, no porque estén, qué sé yo, predispuestos a ser infectados por el COVID-19, que igualmente no discrimina entre blancos, negros, europeos. Pregúntele allá a los italianos, a los españoles, a los británicos. Los números vamos a dar ahorita para que usted vea que son de impacto, que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Las fosas comunes siempre se han cavado allá en Hart Island. Lo mismo que se ha hecho aquí en el hospital. Perdón, en el hospital no, acá en el cementerio municipal de la capital, aquí en Río Piedras. Vamos a explicar un par de cositas brevemente para que usted tenga un enfoque de cómo es esto. Por ejemplo, en esta isla, en Hart Island, siempre se han enterrado allí a las personas que son John Doe, ¿no? Los John Doe, los que mueren, aparecen muertos en la calle de Nueva York, qué sé yo, por una sobredosis de droga, murió tal vez de una enfermedad, murió en la calle, era un homeless, alguien lo asesinó, nadie responde, no tiene ningún ID que lo identifique, un John Doe, un Juan del pueblo, y lo meten allá, nadie lo reclama, en varias semanas, lo meten en una caja de madera y lo entierran en esta isla. Ese siempre ha sido el modus operandi allí, siempre se ha hecho eso, para que no nos confundamos. Eso sucede, por lo menos, según los números que da la ciudad de Nueva York, 25 personas por semana son enterradas allí, en este tipo de tumba, que los entierran sin ningún tipo de identificación. Ahora la cuestión de la fosa común es diferente a una tumba común, me explico. Una fosa común hay un grupo numeroso de personas que son enterradas precisamente en un lugar, me explico, ¿no? Se hace una gran trinchera y allí se ponen las cajas de madera, porque no son ni féretros ni son ataúdes, se ponen allí y allí se le echa la tierra. Si no hay identificación alguna, como John Doe, como muchos de los que han muerto allí en Nueva York, o otros que nadie los ha reclamado. ¿Quién los va a reclamar? Bueno, hay muchísima gente que no tiene recursos económicos, inclusive familiares, como he dicho, de indocumentados que no se atreven a ir a reclamar a sus seres queridos por temor a que obviamente los vayan a repatriar, los vayan a sacar del país, etcétera, etcétera. Así que, evitando las consecuencias, nadie identifica a nadie. Así que están enterrando en estos momentos 25 diarios. Y ese número se espera que aumente a 30, a 35, quién sabe cuánto. Eso es única y exclusivamente la ciudad de Nueva York. Estamos hablando de New Jersey, no estamos hablando de Orlando, no estamos hablando de Miami, no estamos hablando de Texas, el estado de Texas, no estamos hablando de California, donde definitivamente hay también un acabose con esto. Hay sin número de cosas. En los Estados Unidos en estos momentos los números de muertes son enormes. En el mundo tenemos ahora 102.045 fallecidos por coronavirus y los números siguen creciendo. Se espera que ya, óigame, de mañana al domingo debe haber 500.000 de infectados en los Estados Unidos. Y esto es para ponernos a pensar realmente. Esto sigue exponencialmente, algo que hemos explicado aquí desde hace meses que venimos siguiendo esto, desde que comenzó oficialmente, desde que la prensa lo empezó a informar, y los chinos desde diciembre con el ingeniero Orlando y yo, que te habla Andrew Álvarez, pues estuvimos discutiendo esto en Radio Isla hasta que obviamente pues se dio la suspensión por la situación que estamos aquí en el país. Por eso es que lo hago por este medio. Pero la realidad es que muy poca gente le da cabeza a todo esto. Nosotros llevamos hablando de estos asuntos 20 y pico de años, hoy presentando las alternativas que hay. Mucha gente no le interesaba, eso es exageración, eso nunca va a pasar. Ese es Andrew Álvarez diciendo cosas. Bueno, ¿y ahora qué vas a decir? ¿Con qué vas a masticar esto? ¿Y cómo vas a reaccionar? O sea, esto no es cuestión, nuevamente, de que aquel lo dijo, que yo te lo dije. No. Es cuestión de tener planes de contingencia, planes de emergencia, ser responsable, inteligentemente tener una respuesta a este tipo de crisis y no esperar que el gobierno lo resuelva. Porque la mayor cantidad de las veces el gobierno no resuelve, o el gobierno no es tu amigo. O sea, el gobierno decide qué va a hacer con sus recursos y cómo los va a repartir.
Por ejemplo, mencionaba yo aquí ayer precisamente pensando en voz alta sobre cómo se estaba aplicando el control sobre las industrias en los Estados Unidos bajo la ley 1950 de la época de la Guerra de Corea. Y lo mencioné, bueno, se está utilizando los métodos que usaba la Unión Soviética y que usa China. ¿Y cuáles son esos métodos? Control sobre la industria privada. ¿Es o no es así? ¿Qué está haciendo actualmente el presidente Trump? Para los que creen que no entienden esto porque no les entra, pero bueno, uno tiene que tratar a veces de llegarle a aquel que es demasiado fanático y está ahí en la visión de túnel que no puede ver más nada. Pues mire, mi amigo y mi amiga, simple y llanamente estamos utilizando el mismo sistema que usaba la Unión Soviética. Acaparar obviamente la producción nacional, canalizar y guiar la producción nacional hacia lo que se necesita bajo un estado de emergencia, un estado especial de emergencia nacional, que es lo que hay ahora. Y así se controlan y se confiscan materiales. Por eso es que se confiscaron, ¿no?, las mascarillas que iban para Europa. ¿Ah? Se las quitamos a los europeos, a los alemanes, o no fue así. Y todo lo que se pueda, ¿no? Y los respiradores también. Y esto lo está haciendo Turquía, lo está haciendo medio mundo, todo el que quiere tener algún tipo de reserva, porque sabe que esto no se va a poder contener. Que estamos en la fase 1 precisamente de esto. No hemos llegado a la fase 2 y son 4 fases, de las que vamos a hablar también en un momento. O sea, aquí hay mucha información que tenemos que desglosar y compartir con ustedes, porque aquí yo trato de sacar, ¿no?, esta secuencia para que veamos hacia dónde vamos y qué es lo que pudiese pasar en todo esto. Hace un ratito, para no perder la línea, les estaba hablando precisamente de lo que se está haciendo con las fosas comunes. En Puerto Rico se hace, por ejemplo, en el cementerio de la capital, donde está precisamente allí está enterrada Doña Fela, precisamente, tiene el nombre de ella, Felisa Rincón. Pues en ese cementerio hay una zona, un área que yo he visto muchísimas veces. Yo hacía muchas investigaciones en los cementerios, no para buscar fantasmas, espíritus. A veces salían cosas raras en las grabaciones que hacía en la foto. Pues bueno, ¿qué yo puedo hacer si eso aparecía? Trataba de explicarlo lógicamente, racionalmente, hacer un estudio. Y de ahí venían muchas de las conferencias que daba de estas cosas extrañas, porque haciendo estudios precisamente de genealogía, de familias, de grupos familiares en Puerto Rico, no, buscando las líneas étnicas, como antropólogo al fin, que era mi trabajo, pero yo diseñé un programa precisamente, una tesis sobre esa investigación en cementerios, y ponía grabadoras, filmaba cosas, y salían cosas raras de cuando en vez. Y me decía, pero ¿y esto qué es? Esto no debería existir, esto es un blooper de la realidad. Y pasaban. Y por eso es que traíamos esos temas, porque yo tenía que preguntarme y tener una respuesta a algo que surgió espontáneamente. Pero bueno, ese no es el tema. El tema obviamente aquí importante es lo siguiente: allí tienen fosas, obviamente, hacen fosas comunes. ¿Y con qué lo hacen? Primero con los que no recogen de ciencia forense, que a veces están allí meses y meses y meses descomponiéndose, porque los cadáveres, aunque usted los tenga, no están congelados, obviamente ahí no los congelan, pero aunque estén en ese freezer, en esa nevera, te sigue descomponiendo. Eso es lo que hace es retrasar la descomposición. Pero el cadáver se descompone, y cuando usted le entrega a un familiar que ha estado 2 meses en ciencia forense, está gris el pobre y no huele bien, hay que tratarlo rápido. A veces hay que hacerlo, obviamente, el velatorio rápido, cremarlo o dejarlo caja cerrada, porque es la verdad. Sellan la caja y se acabó. Pero bueno, allí todo el que no reconocen, pues bueno, lo cogen, lo meten en una caja y lo entierran allí, en ese cementerio de la capital. Todos los cuerpos de los que usan, por ejemplo, en ciencias médicas, ¿no?, para los estudios de anatomía, fisionomía humana, que abren los cadáveres, los meten en unas cajitas, lo que queda, ¿no?, la filtrafa que queda de esos cuerpos, y allí los entierran también. Que son las cosas que usted nadie le cuenta, pues usted ahora las sabe. Son pequeños detalles, gotitas de saber. Pues yo se los traigo, eso se hace aquí en el cementerio de la capital. En Ponce, que es el cementerio municipal de Ponce, hay una plaza enorme dentro. En las muchas investigaciones que hice sobre ese campo, buscando genealogía de familias, conexiones sanguíneas, apellidos, todo, desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Pero bueno, ese trabajo no lo estoy haciendo en la actualidad, lo dejé hacer antes de retirarme de la universidad, y es un trabajo bien interesante. Ojalá algún día alguien lo pueda seguir y leer y ver lo interesantísimo que hay sobre los puertorriqueños y las familias en Puerto Rico. Pero lo que voy es que en Ponce hay una plaza grande en el cementerio. Y esa gran plaza que hay en el cementerio es una fosa común. Ahí enterraron cientos y cientos de personas bajo la época, ¿no?, a principios del siglo XX, cuando se dio la llamada influencia española en Puerto Rico. Cientos y cientos que murieron en esa zona de Ponce fueron tirados allí, los enterraron allí en una fosa común. Y en la actualidad, ahí precisamente es como si fuera una gran plaza que uno ve, redonda, ¿no?, que tiene como tierra y gravilla, y usted llega allí y no sabe qué es. Tiene que preguntarle al gerente de cementerio, a la persona, ¿no?, que sepulta a las personas que mueren allí, que está a cargo de las tumbas o el que sea, casi ya no me salen las palabras, un poquito de agua, y le van a explicar precisamente qué es ese sitio allí. Yo lo investigué, lo busqué los récords históricos de la ciudad de Ponce, y efectivamente ahí estaba enterrado toda esa gente que murió. Así que en Puerto Rico se ha hecho anteriormente, incluso en el Viejo San Juan también, en el cementerio que está ahí al lado de la Perla, está el Morro. Hay una muralla aquí, y acá empieza la muralla del Morro, una pequeña muralla. Ahí detrás
Hay también, definitivamente, una fosa común donde se enterró gente en el siglo XVII y XVIII, diferentes epidemias que hubo en Puerto Rico. Allí están metidos de tuberculosis, de todo eso. Inclusive, allí está enterrado el famoso pirata Cofresí, allí también, que obviamente lo ejecutaron, lo fusilaron allá en el área del Morro, y allí, pues allí lo sepultaron. Allí está sepultado, allí está en algún lugar. Nadie ha hecho una excavación arqueológica, nadie ha buscado información, pero eso es obviamente interesantísimo también. Pues bien, ya explicado eso, obviamente está en el manual de operaciones de desastre de FEMA, sea esto por pandemia, como se aplica en África, en Asia, las tumbas obviamente o llamadas las fosas comunes. Yo creía que pues tal vez eso iba a tardar un poco en lo que se veía, pero ya vemos que en Nueva York ya está aplicándose. En Puerto Rico, yo no sé si eso se va a aplicar en Puerto Rico, no sabemos, yo no voy a especular sobre eso. La posibilidad existe, todo es posible. La probabilidad puede que sea baja, todo depende de cómo nos impacta a nosotros todo esto y los recursos que pueda tener el Estado para poder procesar esos cadáveres. Cuando tuvimos Irma y María, tuvimos miles de cadáveres metidos obviamente en neveras acá, en el Instituto de Ciencia Forense, no cabían allí, hubo que poner obviamente una serie, ¿no?, de lugares fuera, ¿no?, una serie de grandes receptáculos donde ponían los cadáveres fuera del lugar, y todos nos dimos cuenta de que no había un buen conteo de los muertos, no había obviamente buena verificación, que aquello fue un caos total. Pero en aquel momento, cuando tuvimos miles y miles de muertos, no directo por el huracán, sino a consecuencia luego del huracán, obviamente efectos secundarios del huracán, falta de electricidad, personas que se les complicaron condiciones de vida, enfermedades que habían obviamente crónicas, etcétera, todo lo que se dio, no fue que el viento lo mató, sino obviamente que la infraestructura falló y las atenciones necesarias para estas personas. Nos dimos cuenta que allí nadie buscó las famosas cajas que llegaron por el aeropuerto Mercedita, ¿se acuerdan? Las cientos de miles de cajas llegaron a Puerto Rico, se estimaban de 125.000 a 175.000 cajas, que las reclamó FEMA en un momento dado, y luego dijeron que era para el cementerio de Atoteja, el cementerio nacional de Atoteja, que eran liners para allá. Luego dijeron que como obviamente esa cantidad no cabe en ese cementerio está a punto ya de llegar al máximo de capacidad, pues se decía que se iba a construir un nuevo cementerio en Morovis, que allí pues hay unas cuerdas de terreno, pero no ha habido gran avance con eso. Así que siempre se decía que esos liners eran para eso, otros decían que no era para eso. Sí les puedo asegurar que la Guardia Nacional de Puerto Rico se encargó de todo eso que parecían féretros o liners, de ataúdes, lo que usted guste. Se encargó de eso la Guardia Nacional y los repartió en diferentes lugares de la isla de Puerto Rico. ¿Dónde están? Yo desconozco, yo no pertenezco a la Guardia Nacional y no todos los guardias nacionales saben sobre ese asunto. Sí conozco al teniente que estuvo a cargo de la operación, un amigo de la zona de Caguas, y obviamente pues no voy a decir el nombre acá, y él sí. Me identificó que sí, se pusieron en varios lugares de Puerto Rico, varios lugares estratégicos, en caso de, pues quién sabe qué. Yo no sé si eso se va a utilizar ahora. Estamos viendo que allá en Nueva York no se están utilizando, se están usando las cajas de madera. Si en algún momento usted ve que en Estados Unidos empieza a utilizarse esto cuando la mortalidad sea alta, entonces pues ya usted sabrá para qué era finalmente. Y si alguna vez lo usamos aquí en Puerto Rico, pues entonces tendremos que ver más allá de todas estas cosas. Recuerde que los muertos muchas veces son nombres sin rostro alguno y números en una estadística. A veces pues nos ponemos insensibles, inhumanos ante todas estas cosas cuando no vemos las caras de los que han muerto, y pues creemos que esto es meramente pues algo que pasa de momento y que como no nos toca a nosotros pues no nos afecta. Ahora, importante, y esto sí quiero que ustedes sepan, mientras esto sucede, ya usted sabe que se está hablando obviamente de que ha surgido, ¿no?, un brote nuevamente de ébola allá en la República Democrática de Congo. Desde el 2018 hasta el 10 de abril, que es hoy, en el Congo, ha habido alrededor de unos más o menos 3.310 contagios, más o menos lo que se dice. Y de esos 3.310 contagios que reporta la Organización Mundial de la Salud, 2.273 han muerto. El porciento de letalidad de esta nueva cepa, porque es una nueva cepa, no hay un solo tipo de ébola, hay varios tipos. Esta es la cepa del Congo. Su mortalidad es 60%. De cada 100, 60 se mueren. Y los 40 que sobreviven, la mitad de ellos quedan con condiciones obviamente muy afectados en sus órganos internos, así que es detrimental total y completamente para la salud humana. Esto en el 2018 comenzó allá en esta región del Congo. Se supone que después de 52 días de observar, ¿no?, del equipo de vigilancia estuvo observando lo que pasaba con el ébola en esta región de África, del centro de África, pues ellos iban a determinar que ya había terminado la emergencia. Pues surgió un nuevo caso, específicamente en lo que ellos llaman zona roja. ¿Qué es una zona roja? Es una zona de conflicto, donde no se puede ir,
puede que haya allí grupos como Boko Haram, que están en Nigeria, otros tipos de grupos, áreas de conflicto o zonas sumamente peligrosas por contagio. La realidad es que no pueden ir los grupos médicos a atender y tratar de llevar algún tipo, digamos, ¿no?, de prevención para que no haya más contagios precisamente en esa zona del Congo. Obviamente el ébola no va a llegar aquí. El ébola llegó a los Estados Unidos y llegó a España, llegó a Europa, obviamente por personas que estaban contagiadas en los países de orígenes y que se movieron hacia allí y se les dio atención médica en los Estados Unidos, en España, en otros lugares. En España murió un sacerdote y murieron otras personas también. En Estados Unidos pues se bregó rápido con la cuestión del ébola. Son virus muy diferentes, ¿no? El coronavirus 19 y el ébola no son de la misma familia, son total y completamente diferentes. Los síntomas son total y completamente diferentes. La forma de contagio es diferente también, ¿ok? El ébola es una fiebre hemorrágica como el Marburg o Marburgo y definitivamente es mucho más letal. Le disuelve sus órganos internos en hemorragia por todos los orificios del cuerpo. Así que el ébola, gracias a Dios, no es aeróbico, no se transmite de la misma forma que se transmite esto. El ébola obviamente tiene también bastante rápido los síntomas, por lo cual usted puede aislar a las personas y evitar tocar a esa persona por obviamente cualquier tipo, digamos nosotros, de sustancia que produzca el cuerpo, ¿no? Cualquiera, saliva, vómito, sangre, pues puede ser contagioso. En el Marburgo hasta el sudor se puede contagiar a través del sudor, así que es sumamente peligroso. Aparte de esto, que mencionamos obviamente de la cuestión del ébola, que aunque sigue siendo una emergencia, específicamente allá en la zona de África, que es una alerta, obviamente, porque es algo más, el coronavirus ya llegó a África también, así que la cosa se complica allá. Aparte que en África hay de todo, ¿no? Allá tenemos un sinnúmero de enfermedades que son sumamente peligrosas y difíciles, hasta la enfermedad del sueño que transmite la mosca. O sea, tenemos muchas cosas. En África hay de todo. Allí chikungunya es endémico, como el dengue, como hay tantas otras enfermedades que tenemos allí, el Zika y todo lo que usted quiera. Todos esos nombres vienen de bosques en África, porque son los lugares oriundos, obviamente, de esta enfermedad, con excepción del dengue que viene del área filipina, del área ya de cerca del sudeste asiático, pero obviamente se ha propagado por el mundo. Lo que es importante aquí, para no perder el hilo de todo esto, es que tenemos que estar atentos a todas estas señales que nos están dando la información que nos da. Precisamente mencionaba este jueves que el dengue en Puerto Rico, pues ya usted sabe, tenemos 1000 y pico de casos ahora de dengue. Y aquí todavía sigue habiendo influenza y sigue habiendo un sinnúmero más de enfermedades que están por ahí. Y mencionaba yo que vamos a hacer con los enfermos graves que tengan otras condiciones cuando está copado completamente las salas precisamente de tratamiento crítico o los respiradores en personas que están contagiadas o muy graves con COVID-19. O sea, si tenemos esos lugares ya llenos, esas camas llenas, esos sitios específicos dentro del hospital, ¿qué vamos a hacer entonces con los que tienen otras condiciones que se les pongan graves? Que no podamos atenderlo. Bueno, por eso es que es importante y se ha señalado desde el principio que se deben tener lugares específicos donde llevar precisamente a las personas que están infectadas. Supone que iba a ser el hospital en Bayamón, lo que antes era el hospital del distrito de Bayamón. No sé cómo está eso. Hubo con eso hace una semana y media atrás, había un problema tremendo, hubo unas discusiones, había una serie de contradicciones que no se sabía si ese hospital funcionaba o no funcionaba para gente con COVID-19. Nos habían dicho, ¿se acuerda usted? No, que allá en Rupert Road, ¿verdad que sí? No, allá se está trabajando en un complejo que había allí que se había fabricado y allí se va a preparar una zona para tener todos los enfermos y los contagiados. ¿Qué pasó con eso? Le pregunto yo al gobierno, le pregunto a cualquier hijo de vecino, ¿qué pasó con Rupert Road? ¿Usted no se acuerda de esa noticia? No la leyó, no la vio en el 4, en el 2, no la oyó en la radio. Todo el mundo lo dijo, no salió en la prensa escrita. Pues claro, no, en esa zona de Ceiba, en Rupert Road, hay unas facilidades que están allí, que se pueden habilitar y se está trabajando para tenerlo lo más rápido posible. Salí agua, nada, aquí se habla mucho y se hace poco, lamentablemente. Hay gente que se faja y pelea duro dentro del gobierno y hace su trabajo, y hay médicos que están dando su vida, hay enfermeras, hay gente, policía, todo, bomberos, gente que hay que admirar, que son los héroes, ¿no? Son nuestros espartanos ahí en las Termópilas. En la época de Leonidas, de Jerjes, pues sí, tenemos a el monstruo frente a nosotros, invisible, pero viene y mata, asesino. Y tenemos a esa gente que es nuestras unidades especiales combatiendo contra ellos, sin armas porque no tienen medicación, ni tienen vacuna, ni tienen nada. Meramente la buena intención. Y recuerde que este COVID-19 afecta el sistema inmunológico, hace que se inflamen los pulmones, que se inflame el hígado, que se inflamen los órganos internos, se afecta el corazón. Si usted tiene condiciones previas por lo mismo, de hecho, los mismos glóbulos blancos lo van a matar. Y esto ha pasado, ya se ha visto.
Así que son cosas que tenemos que entender de la mecánica de lo que está sucediendo y de la problemática que tenemos y cómo vamos a responder a esta problemática de forma eficiente. Creo que voy a dar una breve pausa, para entonces venir a la segunda parte de todo esto. Y a los amigos que creen que en Rusia no pasa nada, en Rusia hay 2000 y pico de contagiados, ¿ok? Hay decenas de muertos ya. Ya le llegó a Putin, así que los rusos no tienen tampoco ni la medicina, ni la vacuna, cuento chino, ¿usted eso lo creyó? Ay, bendito, vamos a crecer, hombre, vamos a madurar. Nadie tiene ninguna vacuna metida en una cueva oscura, en un búnker subterráneo, más que para la gran élite. Nadie. Pregúntele a Boris Johnson, ¿eh? ¿Verdad que sí? Pregúntele al príncipe Carlos, ¿verdad que sí? Pregúntele a los políticos y a los líderes iraníes. Por ahí va a seguir usted. Se da cuenta que una carrilla de Oriente. Así que Rusia, ahora es que está explotando en Rusia, en Moscú y en otras ciudades de Rusia. Vamos a ver cómo ellos pueden tratar de mermar esto. Les llegó un poquito más tarde. Recuerde que la situación geográfica de Rusia y la movilidad no es la misma que la que tiene la ciudad de Nueva York. No es, aunque Moscú obviamente es una ciudad cosmopolita, es la capital de la Federación Rusa. La cosa ya llegó ahí hace rato y ellos empezaron a implementar biometría para estar siguiendo a todo el mundo, el Big Brother ruso, todo tipo de cámara para seguir el rastro de todas las personas y tratar de ubicar de alguna forma, como hacen allá en Corea del Sur, a los infectados y como quieren hacer los chinos. Vamos a una breve pausa, breve. Lo que toma un poco de agua para dividir entonces el programa en dos pedazos, que es lo que me pide Buen Buster siempre.